Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Miguel Sánchez García y el día de hoy mi equipo y yo les vamos a presentar la evaluación de la unidad 2, que fue la elaboración de un instrumento musical. Mi equipo está conformado por, Díaz Luna, José Antonio. Vázquez Ricardo, ya el Roberto. Gonzalo Garita Jesús. Rodríguez Gutiérrez Alexis. y bueno, pues para comenzar tenemos una breve introducción que el funcionamiento de los instrumentos de cuerda, también llamados cordófonos, se basa en la vibración de una serie de cuerdas tensadas por sus dos extremos. Todos ellos disponen de una caja de resonancia construida de madera para aumentar la sonoridad. Como ya se ha comentado, hay tres tipos de instrumentos cordófonos en función de la forma de hacer vibrar las cuerdas. En los de la cuerda pulsada se utilizan los dedos, por ejemplo, guitarra, arpa, laúd, bandurria, mandolina, bajo, timbre. Si se emplea un arco, se trata de un instrumento de cuerda frotada, violín, violonchelo, contrabajo, rabel. Y cuando el sonido se produce mediante el golpeo de unas masas, hablamos de instrumentos de cuerda percutida. Sin balón. Bueno, la mandolina es un instrumento de cuerda de 4 órdenes dobles de cuerda. El número y tipo de cuerda de la mandolina ha variado con el tiempo y con el lugar, pero en la actualidad la configuración predominante es la de la mandolina napolitana, con 4 cuerdas dobles afinadas como el violín, y con las notas sol, re, la y mi. Las cuerdas de la mandolina se pulsan usualmente con una púa o plectro. También pueden usarse los dedos. La caja de resonancia puede ser cóncava o plana. Su sonido es parecido a la de la bandurria y sin embargo su utilización abarca más ámbitos, incluyendo papeles solistas en en la música académica, como instrumentos principales de la música popular de varios países, e incluso en bandas de rock y ensambles experimentales. Y bueno, en este caso, pues como estamos hablando de un instrumento musical y lo que principalmente queremos es entrelazarlo con lo que es la acústica, para eso pues tenemos que comprender de una mejor manera lo que nos quiere dar a entender la acústica y cómo funciona. La acústica se desarrolla en el estudio, es un estudio físico que se encarga de los estudios del sonido, ya sean ultrasónicos o infrasonido, el cual eh, este, lo cual la acústica tiene que ver con las ondas mecánicas. Las ondas mecánicas son las que son conformadas ya sea por vibraciones o las ondas mecánicas son las que tienen perturbaciones temporales en este medio, como cual como está relacionado con la mandolina, a la hora de nosotros resonar una cuerda hace que se escuche una vibración, lo cual esa vibración está haciendo una onda mecánica, lo cual una onda, como ya sabemos, está conformada por una frecuencia, la cual la frecuencia es el cierto tiempo o las veces que se repita. ¿Cómo se produce la acústica? Ya te toca esa parte. ¿Cómo se produce la acústica? Bien, como bien sabemos, la acústica se puede generar de distintos tipos de medios.
Pero generalmente se basa en una sola ley que se genera cuando las partículas se mueven a través de un medio, por lo general el aire en nuestro entorno, siendo su estado natural, como todo, es el reposo. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hablamos, ya que nuestras cuerdas bucales producen ligeras vibraciones dependiendo la tonalidad del voz que realizamos. Este también produce una presión acústica, que esta puede ser la alta o la baja presión, que esto afecta en el medio en el que traspasa, que como es el aire. Y pasemos a otro tema que se relaciona directamente con esto, que es la acústica, ¿qué son los instrumentos de cuerda? Hablándolo y relacionándolo acústicamente. Los instrumentos de cuerda tienen un funcionamiento particular, común y bastante extensible debido a que los instrumentos de cuerda son muy variados y tienen muchas finalidades y tienen distintos tipos de funciones. Los instrumentos están formados por varias cuerdas generalmente y una caja de resonancia. Activa tu micrófono. O bien, por último, dependiendo de cómo se hacen vibrar, se clasifican en distintos tipos de instrumentaciones, que son como la cuerda pulsada, la cuerda frotada o la cuerda per- percu- percutida. Las cuerdas tienen unos modos propios de vibración, por tanto, englobaremos aquí todos los instrumentos que se utilizan, como el violín, el violonchelo, el piano, la clave, la guitarra o el laúd. Todos consisten en una o más cuerdas sujetas cada una de ellas a dos puntos en sus extremos. La frecuencia fundamental que produzca dependerá de la masa por la unidad de la longitud y tensión de la misma. Cuando excitamos la cuerda, en este caso, esta es puesta en vibración y crea un sonido dentro del instrumento, aunque es muy débil debido a que a la poca energía producida por la misma, aquí entra un juego de la resonancia misma. Entonces, aquí se puede dar a entender que dependiendo del tipo de fuerza o el tipo de movimiento que apliquemos en dicha fuerza, se obtendrá algún tipo de vibración. Y claro está que obviamente existen de estos tres tipos que existen, se pueden derivar los distintos tipos de instrumentaciones. Pero hablando un poco más técnicamente, cómo se produce dicho sonido o cómo se relaciona directamente con la acústica. Bueno, en primer lugar tenemos que definir la generación del sonido, que el sonido se produce cuando existe esa vibración en la fuente. Después, la transmisión del sonido, que una vez se generó el sonido en la fuente principal, las partículas del medio circundante, o sea, el aire, se ven afectadas por las vibraciones. Después, en tercer punto, la compresión y rarefacción, que es durante la transmisión del sonido que las ondas de presión generan áreas de comprensión donde las partículas están más juntas y áreas de rarefacción donde las partículas están más separadas. Y como cuarto punto, la recepción del sonido, que es cuando una onda de presión llega a nuestros oídos y el tímpano y a otras partes del oído interno que responderán a las vibraciones de la presión. Y bueno, eso sería el tecnicismo o la parte de la acústica de cómo funcionaría con los instrumentos de cuerda. Modos de vibración en cuerdas. Si bien los instrumentos musicales se constituyen con un sistema vibratorio complejo, en lo que
la energía proviene generalmente o principalmente del ejecutante. En el caso de la mandolina, la energía se transforma en vibraciones en las cuerdas que son transmitidas en la placa frontal del instrumento a través del puente. A su vez, las vibraciones de la placa frontal, como ya lo había dicho mi compañero, excitan el aire dentro y fuera de la caja. Y finalmente alcanzan lo que es la placa posterior, que se encuentra en la parte interna de lo que sería la mandolina. Eh, para entender acústicamente cómo funcionan los instrumentos de cuerda, debemos hablar de cómo vibran las propias cuerdas. Lo primero es entender cómo funciona el sonido y el movimiento vibratorio y las ondas estacionarias. Eh, la dirección del movimiento vibratorio en una cuerda sonora es siempre transversal. Las moléculas del cuerpo sonoro se mueven en sentido perpendicular al desplazamiento de la onda. En el caso más simple de la oscilación se puede representar como un sistema de masa-resorte, que al ser deformado, alargado o comprimido, almacena energía que luego se convierte en un movimiento. Eh, si bien en la siguiente diapositiva podemos ver la frecuencia del sonido, es fundamental. Se produce una onda estacionaria definida por dos nodos en los extremos y un vientre en el centro. Eh, los instrumentos de cuerda organizan sus armónicos o parcialmente según la serie armónica. Eh, si partimos de una cuerda tensa y elástica de cierta longitud, sujeta por dos extremos, que es una condición ya necesaria para que esto entre en un estado de vibración, y producimos una perturbación en su centro desplazándola a su posición de equilibrio, esta tenderá a recuperar la posición de equilibrio mediante sus oscilaciones, que perturbarán al aire generando ondas sonoras. Puesta en movimiento vibratorio, una cuerda musical. Las vibraciones se propagan a lo largo de la misma, reflejándose en sus extremos, formando puntos donde la amplitud de las vibraciones es nula, en este caso serían los nodos, mientras que alcanzan otros puntos donde la amplitud de las vibraciones es máxima, es lo que se generarían los vientres. Esto significa que la frecuencia de un determinado armónico, en el caso de los instrumentos de la cuerda, corresponde con la frecuencia fundamental de vibración multiplicando por ese número de armónico. Esa serie esa sería la fórmula para calcular cualquier tipo de armónico, lo que sería la longitud de la cuerda, que es igual a dos veces la longitud de onda entre dos, que sería la frecuencia 2. También de esta parte pasamos a lo que son las leyes de Mercier y los instrumentos de cuerda. Marin Mercier fue un teólogo franciscano y científico francés que en su obra Armonía University, Teoría y Práctica de la Música expuso cuáles eran las leyes que regían las frecuencias de los sonidos producidos por las cuerdas de vibración. Más tarde, Euler y Allenberg establecieron la teoría matemática que rige la vibración de las cuerdas. Quedó demostrado que la velocidad de propagación de una perturbación transversal en una cuerda depende únicamente de la tensión a la que está sometida y a la masa por unidad de longitud. En este caso ahí tenemos la fórmula y de dicha expresión se deducen las siguientes leyes que son las que hoy en día se siguen aplicando. 1. La frecuencia del sonido producido por una cuerda es inversamente proporcional de la misma longitud. La frecuencia del sonido producido por una cuerda es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la tensión a la que está sometida la misma. La frecuencia del sonido producido por una cuerda es inversamente proporcional a la cuerda a la raíz cuadrada de la densidad de la misma. Y cuarta, la frecuencia del sonido producido por una cuerda es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la sección de la misma de su diámetro. Y bueno, pues como nuestra presentación sería, sería todo y en última instancia, lo último sería pues mostrar el instrumento
que realizamos. En este caso fue una mandolina, la cual fue realizada a base de enteramente de cartón, algunas pinturas que teníamos que ya habíamos ocupado y que nos sobraban. Y en cuanto a las cuerdas, fueron realizadas con hilo de pescar, además de pues algunos palitos de bandera. Y como tal, bueno, pues este sería el resultado final que se obtuvo de las cosas con el material reciclado que se hizo. Y bueno, pues como tal, este fue el instrumento que se realizó con los materiales que se nos solicitaron. Bueno, y a continuación, mi compañero Alexis y yo, hablaremos acerca, bueno, hablé acerca de cuál es la importancia de la acústica en la actualidad, en la vida cotidiana, se podría decir, debido a que pues en esta presentación presentamos todo el tecnicismo, toda la parte teórica, las fórmulas y todo lo que lo relaciona, pero nunca hablamos acerca de cómo lo podemos utilizar para nuestro aprovechamiento en la vida cotidiana. Bueno, uno de los principales puntos más comunes en el cual se puede presentar la acústica sería en la transmisión de sonido en el entorno, ya que el sonido o la acústica tiene su papel fundamental en la manera en la cual nosotros percibimos un entorno, ya que a veces en distintos sitios se presentan sonidos de una fuente, bastantes altos, los cuales hacen que nosotros tengamos un mayor índice de estrés o genere molestias, algo que también se puede conocer como contaminación acústica. eh, Ese es uno de los principales puntos que puede llegar a afectar la acústica. Después, uno que se relaciona más al hecho, a la arquitectura y al diseño de interiores, debido a que en la arquitectura y diseño de interiores se utiliza para generar, no, para tener y medir cuál sería la comunidad debido a el eco que se puede generar, a todo, a qué tan grande se puede disipar el sonido. El tercer punto sería en la ingeniería de sonido y en la grabación de datos, ya que en la industria de la música o el entretenimiento, la acústica es fundamental, pues debido a que existen ingenieros de sonido que trabajan para crear entornos de grabación y sistemas de reproducción que optimizan la calidad del sonido. Este, y comprendiendo la acústica, esto permite diseñar estudios de grabación, así como los que no permiten pasar un sonido de un sitio a otro o de un interior hacia afuera, y también crear salas de conciertos y sistemas de altavoces que producen una frecuencia óptima para cierto tipo de música. Y después, como último punto importante, es la comunicación, que la acústica es esencial para la comunicación oral, debido a que pues no podemos tener una comunicación directa si no fuese por ayuda de nuestras cuerdas vocales, las cuales generan todo lo anterior mencionado. Debido a las vibraciones, nosotros podemos comunicarnos entre nosotros. Y también que pues también mejora la eficacia en muchos aspectos. Bueno, para afinar la mandolina es prácticamente la misma que la del violín. Por ejemplo, mi, la, re y sol, siendo mi la más aguda y sol la más grave. La asociación se da por intervalos de quinta justa entre una cuerda y otra. Por convención se llama primera cuerda la más aguda mi, siguiendo en progresión descendente hasta la cuerda sol. Hay que destacar que se debe afinar cada parte de las cuerdas al unísono, ya que la mandolina suele contar con órdenes dobles de cuerdas, a fin de hacer posible la ejecución libre del tremolo.
En efecto, necesario a fin de alargar un sonido, además de esta popular forma de encordar la mandolina. Muchos mandolinistas eliminan de sus instrumentos los órdenes dobles, dejando solamente cuatro cuerdas afinadas, las cuales son sol, re, la y mi. Y como ya antes se ha descrito, el objetivo de encontrar la mandolina con solo cuatro cuerdas es para evitar la desafinación de una cuerda con respecto a su par, y además de que permite al mandolinista virtuoso imprimir más velocidad y más occlusitud al sonido. Bueno, y a continuación mis compañeros José y Jesús presentarán la conclusión del tema. Bueno, de acuerdo a lo de el instrumento de la acústica, es necesario la caja de resonancia para que se puedan escuchar o transmitir de esa manera y nosotros podamos escuchar a la hora de que lleguen a tocar las cuerdas de la mandolina, como bien dijeron. Si no está afinada, se va a escuchar distorsión, como tipo distorsionada las notas, para lo cual nos, para lo cual la mandolina también está compuesta por traste, lo cual es algo muy importante para este instrumento, ya que en cada traste va agarrando ciertas vibraciones. La creación y la imitación de una mandolina, principalmente lleva un cierto proceso, no tanto manual, ya tiene que ser de tipo acústico, lleva una serie de procesos y protocolos, tanto físicos y mecánicos, esto con la finalidad de que pueda crearse un sonido lo más limpio posible. Y es por ello que detrás de toda esta creación vienen muchos aspectos importantes a considerar, los cuales son los tipos de modos de vibración de la caja acústica, como las combinaciones de los modos de de las placas frontales que se ponen dentro de la misma caja acústica, eh, y el tipo de abertura que tiene la caja, eso con la finalidad de ver qué tanto de aire entra dentro de la misma cavidad y de la placa posterior. Ahora, al momento de crear un instrumento musical, que en este caso fue la mandolina, implica una cuidadosa selección de ciertos materiales y meticulosa construcción de la caja de resonancia y el mástil, además como el análisis de la acústica que siempre va a venir detrás de ella, con las cuerdas que se pulsan. Dentro de las cuerdas pulsadas nos proporciona una comprensión profunda de cómo se genera, se amplifica y se propaga el sonido a través de esto. Siento que este tipo de información o este tipo de tema es esencial para que nosotros podamos garantizar un buen funcionamiento acústico y óptimo dentro de algunos instrumentos y una experiencia musical que sea satisfactoria tanto para el que está tocando y para el que está escuchando. Y bueno, pues de nuestra parte sería todo. Le agradecemos la atención prestada y muchas gracias.